Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muy emocionados de tenerlos aquí junto con nuestros aliados estratégicos de Argos. Estaremos viendo hoy sobre las mezclas listas, para qué se usan, cómo se usan, así que entraremos en detalle. Rápidamente arranco solamente con un poquito de la historia de nuestro grupo. Muy orgullosamente en Panamá desde 1946. Iniciamos como Jalatería Panamá S.A. y como ustedes saben tenemos una historia de innovar en el área de los materiales de la construcción. Seguimos fabricando en Panamá, algo que nos llena de muchísimo orgullo. Tenemos 3 fábricas en el área metropolitana, la fábrica de techos, carriolas y perfiles de sistemas livianos, aquí en el área de transísmica, donde estamos transmitiendo el día de hoy. Igualmente en el área de la pulida del crisol tenemos nuestra fábrica de puertas y taller de hojalatería, uno de los talleres más importantes de Panamá. Y en el área de Pacora tenemos nuestra fábrica de EPS, mejor conocido como Foam, en donde hacemos múltiples productos para alivianar la construcción, incluyendo el famoso PCH. Tenemos 14 tiendas a nivel nacional, cubrimos todo el territorio nacional, igualmente hacemos entregas a cualquier punto dentro del país. Y bueno, los invitamos a que visiten la tienda más cercana, cualquiera que de estas sea. ¿Cómo pueden comprar hoy en día y sobre todo en estos momentos de pandemia? Bueno, tenemos todos nuestros canales abiertos. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 6550-1921. Estamos contestando muy rápidamente. Pueden hacer todas las consultas que desean. Tenemos agentes esperándoles hasta las 12 de la noche en días de semanas y hasta las 9 de la noche en los fines de semana. Y puede comprar por esa vía también. Puede comprar en nuestra tienda en línea, tienda.hopsa.com. Ahí pueden ver disponibilidad de productos por tienda, pueden ver todo nuestro inventario y pueden hacer su compra, ya sea para entrega en su casa o recoger en tienda, lo que sea mejor para ustedes. Y nuestras sucursales ya están abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y en las provincias que no hay toque de queda, los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El día de mañana estarán abiertas todas nuestras sucursales, con excepción de Colón, David y Changuinola, por temas de toque de queda. Así que los invitamos a que pasen hoy o mañana en estos horarios. Vamos a iniciar con una pequeña votación. Queremos entender un poquito más por qué están aquí y poder hacer más énfasis en lo que sea más importante para ustedes el día de hoy. Así que les pido unos segundos para que por favor voten, y mientras nos acompañará aquí el señor Paulo de Argos, quien estará liderando esta excelente capacitación el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación e interés nuevamente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a esta pequeña capacitación. Muchísimas gracias también al personal de Hopsa por habernos invitado a compartir con ustedes sobre lo que son las mezclas listas. Vamos a comenzar la capacitación de hoy. Mi nombre es Paulo Serna, como ya se los dijeron. Y vamos a comenzar la capacitación el día de hoy. Normalmente cuando vamos a hacer una remodelación, siempre esta nos trae pequeños dolores de cabeza. Principalmente por tener materiales tirados en sitio, la incomodidad del mismo trabajo, siempre pueden haber muchos desperdicios de materiales también. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Vamos a ver el día de hoy para qué vamos a utilizar las mezclas listas en vez de lo tradicional. ¿Qué ventajas tienen las mezclas listas y por qué realmente son buenas? ¿Para qué podemos utilizarlas? Y además, ¿cómo vamos a utilizar
las mismas para que nuestros trabajos queden realmente increíbles. ¿Qué encontramos en una mezcla tradicional? Habitualmente en una mezcla tradicional tenemos que conseguir el cemento, la arena, si vamos a hacer repellos, pegar bloques, y si vamos a hacer concretos, además tenemos que conseguir piedra. Estas la mezclamos con agua y tenemos finalmente la mezcla que vamos a utilizar. Pero habitualmente siempre tenemos temas de contaminación de materiales porque tenemos que ver dónde lo ubicamos. Habitualmente la arena es colocada en cualquier sitio donde no estorbe dentro de nuestra pequeña construcción. Y también podemos tener mucho desperdicio de materiales. El tener que trasladar la arena y la piedra de un lugar a otro, siempre se van perdiendo un poco de este producto. Luego tenemos, además de esto, una dificultad en lo que es el almacenaje de las mismas. Habitualmente lo colocamos en algún sitio, como les dije previamente, donde no estorbe. Sin embargo, esto no quiere decir que sea el sitio más adecuado, a donde tenemos que almacenar las mismas. Y esto, como estas están en cualquier sitio, tienden a contaminarse y nos genera falta de consistencias en la dosificación de materiales. Muchas veces vamos a tener problemas en el momento en que vamos a dosificar, porque nadie realmente está midiendo con exactitud la cantidad de piedra, la cantidad de arena que necesitamos para el cemento para poder hacer la mezcla que vayamos a hacer. Estos son algunos de los problemas comunes que vemos en la construcción cuando hacemos mezclas tradicionales. Por ejemplo, acá podemos ver a unos señores, esto fue en el área de Azuero, que estaban haciendo un trabajo y ese día les llovió. Para no molestar, porque era una remodelación en una casa, habían colocado los materiales en la calle. Como pueden observar, llovió. Vino la lluvia con barro en la calle, se metió el barro dentro de la arena, de la piedra, se mojó la arena y la piedra. Y ellos estaban colocando entonces estos productos directamente, sumamente mojados y probablemente con algo de lodo, a la tulita para hacer la mezcla. Y luego colocaban el cemento. Acá podemos ver una pequeña imagen de cómo ubicamos la arena. En este caso, por lo menos hay un pequeño plástico por debajo, pero habitualmente simplemente se coloca sobre el suelo. Y acá podemos ver un señor que está haciendo una mezcla, como en el caso anterior. Y esta persona va colocando cada uno de los materiales realmente por cantidad de paladas. Y esto genera normalmente inconsistencia, porque no vamos a tener una cantidad exacta. Puede ser que en una palada todo el material entre, en otra palada parte del material se pierda, que también es una gran cantidad de desperdicio, lo que finalmente significa costos que vamos a tener que asumir por cantidad de desperdicio de materiales. ¿Qué me genera esto? Los problemas más comunes son fisuras y bofeos. Fisuras, todo el mundo lo conoce, y bofeos es cuando el material, por ejemplo, un repello, no se pega adecuadamente a la pared y suena bofo. No puede pegarle y se escucha hueco. Algunos ejemplos de la vida real, también fotos en Panamá. Por ejemplo, esta pared totalmente fisurada. Cuando nosotros estamos haciendo una construcción nueva, no queremos obviamente que la misma quede de esta manera. Queremos recibir un acabado perfecto. Y algunos otros ejemplos también de fisuras en paredes. En este caso, temas de repello. Entonces, ¿qué son las mezclas listas y por qué utilizarlas? Las mezclas listas son la nueva familia de productos de Argos. Son productos todo en uno que están listos para ser utilizados. Solamente hay que agregar agua. Ya las mismas tienen la arena, la piedra, el cemento y los aditivos, todo en el saco. Le echamos la cantidad de agua que se requiere y están ready, están listas para ser utilizadas. ¿Qué beneficios tenemos con las mezclas listas versus una mezcla tradicional? El transporte es muy fácil y el almacenamiento también. No tenemos que estar transportando muchos materiales diferentes, ni almacenar piedra en un lado, arena en otro lado y cemento por otro lado. Simplemente un solo material. También nos representa más rapidez y menor esfuerzo en nuestra construcción. No hay que estar colando la arena, por ejemplo. La arena ya viene colada o cernida, como típicamente se le dice. Es el tiempo de preparación mucho menor porque no tenemos que disponer a alguien el día previo, si queremos arrancar tempranito, a
cernir la arena, simplemente arrancamos directamente con nuestro trabajo. Y finalmente, es mucho más fácil de mezclar y colocar. Los aditivos hacen que sea mucho mejor la trabajabilidad de estas mezclas. Al final del día, la persona que esté construyendo va a sentir la diferencia en cuanto a esfuerzo físico. Por último, y sumamente importante, la calidad. La calidad que vamos a obtener con estos productos es extremadamente alta. Presentan acabados finos, sin fisuras y una adherencia máxima. Vamos a conocer un poco las mezclas listas. Esto primero es la planta a donde producimos en Argos las mezclas listas. Nosotros en la planta tenemos primero una secadora. Nosotros secamos todo el material que llega, por ejemplo la arena o la piedra, para garantizar que el producto esté en óptimas condiciones. Adicional, la misma es cernida, para que no tengamos entonces el tema de tener que estar cerniendo previamente a utilizar el producto. Es un producto listo para ser usado. En los silos, que son estas estructuras verticales verdes que podemos ver en la imagen, se almacena la arena seca, previamente cernida, al igual que la piedra, y el cemento. Y a mano izquierda tenemos una pequeña planta mezcladora. En esta planta se echan las cantidades exactas de cada material, se mezclan y luego se empacan directamente para ser trasladados a cada uno de los sitios. Conozcamos entonces la mezcla lista multiuso. La mezcla lista multiuso está compuesta de arena, cemento y algunos aditivos. Solamente hay que agregarles agua y están listas para ser utilizadas. Se utiliza para repellar, para pegar bloques y también para hacer nivelación de pisos con topping. No se utiliza para hacer elementos estructurales, pueden ser vigas, columnas, pisos. Para esto tenemos la mezcla lista Concreto 3000 que vamos a ver más adelante. ¿Cuánto rinden las mezclas listas por saco? Si vamos a utilizar la mezcla lista multiuso para una aplicación de repello, digamos que a un espesor o grosor de 2 centímetros, la misma no debe estar rindiendo en torno a 1.1 metros cuadrados. Si vamos a utilizar la mezcla lista multiuso para pega de bloques, va a depender del tamaño del bloque. Normalmente se usan bloques de 4 y de 6. Para bloques de 4, bloque número 4, se pueden pegar de 15 a 18 bloques por saco. Para el caso de bloques número 6, al ser un poco más grande, el rendimiento pasa a de 11 a 14 bloques por saco. Por último, si vamos a hacer nivelación de piso con topping, con esta mezcla lista multiuso, un saco para un espesor o grosor de 2 centímetros no debe estar rindiendo en torno a 1 metro cuadrado. Esta mezcla, como sirve para múltiples aplicaciones, vamos a tener distintas cantidades de agua dependiendo de qué aplicación vamos a utilizar o vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer un repello, le vamos a colocar por saco 6 litros más o menos medio litro. Es una variabilidad que siempre le dejamos. Para pegar bloques vamos a utilizar entonces 5 más o menos medio litro de agua. Para hacer topping depende de la consistencia del topping que queramos hacer. Si queremos un topping más seco, vamos a colocarle 4 más o menos medio litro de agua. Si vamos a hacer un topping un poquito más fluido, con una consistencia que llamamos plástica, el mismo va a ser utilizado una cantidad de agua de 5 más o menos medio litro. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se hace una aplicación de repello. Primero comenzamos limpiando el área que vamos a repellar. Es importante que el área esté libre de contaminantes y completamente limpia para poder aplicar el repello sin ningún problema. Luego de que el área esté limpia de todo, que está sumamente limpia, procedemos a colocar las guías de nivel. Las guías de nivel son estas tablas que vemos a los lados. Estas tablas tienen un espesor que va a ser correspondiente al que querramos hacer en el repello de la pared. Normalmente son de 1 centímetro, centímetro y medio o 2. Estas tablas son clavadas directamente a los bloques o a la pared de concreto donde vamos a repellar. Luego de esto, que están colocadas las guías, es importante humedecer la superficie. Una superficie húmeda siempre nos garantiza que la pared no vaya a tener
fisuras y es especialmente importante humedecer la superficie en verano. En tiempo de verano, como vamos a tener un clima bastante más seco, un sol bastante cálido y mucha brisa, estos factores hacen que puedan surgirnos fisuras en nuestra pared. Por ende, es importante mantenerla húmeda para que el bloque mismo no le quite humedad a la mezcla de repello que vamos a colocarle. Luego procedemos con el mezclado del producto. Normalmente el mezclado de producto demora de 5 a 10 minutos. Una de las ventajas de la mezcla lista es que por su versatilidad pudiéramos hacer las cantidades dentro de una carretilla. Por ejemplo, en el caso de una remodelación, eso implica no tener que estar ensuciando algún piso cercano. Esto se mezcla con la cantidad de agua indicada para cada aplicación que vayamos a realizar. Sin embargo, también es posible hacerlo de una manera tradicional. Si tenemos un área a donde no moleste hacer la mezcla en el suelo, podemos hacerlo como habitualmente. Se hace básicamente una montañita cuando se vierte el producto sobre el suelo y luego se hace un huequito en la mitad y se coloca el agua y se va echando el producto sobre la misma, mezclándolo poco a poco, evitando que el agua salga del centro del mismo. Se debe mezclar hasta obtener una consistencia pastosa como la que podemos ver en la imagen. Luego de esto procedemos a aplicar la mezcla lista en la superficie de la pared. La superficie, como dijimos, tiene que estar previamente humedecida y contar con las guías para obtener el espesor o grosor que queremos de nuestro repello. Luego de esto se nivela la superficie. Es importante destacar que debemos esperar en torno de 15 a 20 minutos para poder hacer esta nivelación, que habitualmente se llama tallado. El tallado se realiza con una regla. Normalmente son metálicas, pero podemos utilizar una regla también de madera. Con esto vamos a obtener que la superficie tenga aproximadamente todo el mismo espesor. Es importante siempre esperar este tiempo de 15 a 20 minutos para evitar que la superficie o la mezcla que está colocada arriba de los bloques se caiga. Luego de que tallamos nuestra pared, la nivelamos, siempre van a quedar pequeños espacios que tienen que ser corregidos. Entonces hacemos relleno. Con parte de la mezcla que hemos quitado en exceso en algunas áreas, esta misma la colocamos adentro de los huequitos que hemos encontrado y luego esperamos un pequeño tiempo de al menos 10 minutos para proceder con la próxima parte, que es el floteado. El floteado de la superficie busca ya darle un acabado previo a la misma. Se flotea con un instrumento que se llama, una herramienta que se llama la flota, que es una herramienta de madera. Con esta podemos obtener un acabado rústico en nuestra pared. Si lo que buscamos es un acabado rústico, ya previamente lo vamos a obtener con este paso. Si ya queremos tener un acabado liso, tenemos que pasar al próximo paso, que es el llaneo de la superficie. Es importante esperar al menos un tiempito luego del floteado para que la superficie se deje llanear. Esperamos en torno de 10 a 15 minutos para ello. Y esto lo podemos repetir hasta 3 veces para lograr tener el acabado lo más liso posible. La mezcla lista multiuso también puede ser utilizada para hacer pega de bloques. Sirve para pegar bloques tanto de arcilla como bloques de cemento. Para ello, seguimos este pequeño paso a paso. Primero, cuadramos el área a bloquear. Esto es saber exactamente a dónde vamos a colocar la línea de bloque. Sobre el perímetro, luego vamos a colocar unos pines, que pueden ser unos clavitos, y arriba de esto vamos a amarrar una cuerdita, simplemente para tener una línea exacta a donde vamos a estar dirigiendo nuestra línea de bloques, para que no se vaya para un lado o para otro. Luego procedemos con el mezclado del producto, como ya vimos en las anteriores filminas. Aplicamos una capa de mezcla, esto sería la primera capa, de 1 a 2 centímetros en el perímetro que vamos a bloquear a lo largo del mismo. Luego colocamos los bloques sobre esta mezcla
previamente aplicada y aplomamos lo mismo. La idea del aplomado es que el bloque no quede inclinado para un lado o para el otro, sino perfectamente recto. Y con ello vamos entonces a tener una pared bastante bien cuadrada. Luego de esto aplicamos más mortero o más mezcla arriba de los bloques que ya colocamos y procedemos a colocarle los bloques encima, los nuevos bloques. Y así repetimos sucesivamente hasta que terminemos la pared que vayamos a hacer. Es importante que al final de hacer el bloqueo removamos el exceso de mezcla que pueda quedar en las juntas. Esto es para que luego más adelante podamos repellar sin ningún problema nuestra pared. Y otra cosa sumamente importante es que debemos esperar por lo menos un día luego de haber hecho el bloqueado para poder repellar. No es recomendable repellar enseguida, ya que tenemos que dejar que los bloques se peguen correctamente. Por último, la mezcla lista multiuso puede ser utilizada para hacer nivelación de pisos con topping. Para ello, seguimos este pequeño paso a paso. Primero, preparamos el área a trabajar tomando los niveles, limpiamos la misma, etc. Es importante, sí, ver la parte del nivel. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de la casa nosotros vamos a querer que la superficie sea completamente plana, pero en un área exterior nosotros vamos a querer que la superficie tenga una pequeña inclinación para que el agua corra y obviamente la inclinación hacia afuera del hogar. No vamos a hacer un piso con una nivelación mala y entonces si llueve el agua se mete adentro de nuestras casas. Luego de esto procedemos con el mezclado del producto como ya vimos anteriormente. Con el mismo producto confeccionamos unas maestras que serían como si fuesen unas guías sobre el suelo, pero hechas con el mismo producto. Esto es para delimitar el área que vamos a estar trabajando. Luego completamos el piso con el resto de la mezcla del topping. Con la ayuda de una regla de aluminio o de madera, tallamos la superficie apoyándose en las maestras previamente realizadas, como se indicó anteriormente. Y rellenamos los espacios vacíos si los hay. Por último, procedemos a hacer un floteado. En este caso, no llaneamos porque el topping habitualmente es hecho para luego colocarle baldosas encima. Conozcamos ahora la mezcla lista de concreto 3000. La mezcla lista de concreto 3000 es una mezcla que ya tiene dentro de un solo saco la arena, la piedra, el cemento y los aditivos que se necesitan. Solamente hay que agregarle agua. La mezcla lista de concreto 3000 sirve para hacer elementos estructurales. Por ejemplo, columnas, vigas, piso, fundaciones de casa, entre otros. No se utiliza para hacer repello o pega de bloques. Para esto tenemos entonces la mezcla lista multiuso que vimos hace poco. ¿Cuánto rinde un saco de mezcla lista concreto 3000? Dependiendo del espesor de la mezcla lista, el elemento que vamos a hacer, vamos a tener distintos rendimientos. Por ejemplo, si vamos a hacer un piso, por ejemplo, de 2 centímetros de espesor, un saco de concreto 3000 nos va a rendir en torno a 1 metro cuadrado. Si queremos hacer 1 metro cuadrado, pero un espesor de 6 centímetros, un grosor de 6 centímetros, como es más, va a demandar más material. Por ende, necesitaríamos 3 sacos. Y en cambio, si vamos a hacer un concreto de 10 centímetros de grosor o espesor para 1 metro cuadrado, vamos a requerir 5 sacos de concreto 3000. ¿Cómo se aplica el producto? Vamos a ver un ejemplo de una aplicación de un pequeño piso. En este caso, preparamos nuevamente el área. Es importante que el área esté limpia y libre de obstáculos. Principalmente, por ejemplo, si es en exteriores, que no exista contaminación de hojas o otro tipo de contaminación ambiental. Luego de esto procedemos a tomar los niveles para ver si el área va a estar nivelada correctamente. Esto por los mismos temas que ya hablamos anteriormente. Luego colocamos las formaletas. Las formaletas existen de distintos tipos. Pueden ser formaletas de madera, que son las más comunes encontradas en la construcción, y también existen formaletas metálicas. Es importante que la formaleta
se unte con algún tipo de aceite o desmoldante para evitar que el concreto se pegue. Si las juntamos con este producto, podemos volverlas a utilizar más adelante sin ningún problema. Y las mismas salen fácilmente. Luego, sumamente importante, humedecer la superficie a donde vamos a hacer nuestra mezcla y donde la vamos a colocar. Es importante que la superficie esté humedecida para que la misma no le robe agua a nuestra mezcla de concreto y por ende se fisure. Muchas veces se coloca el concreto sobre superficies totalmente secas, principalmente en caso de verano, que es obviamente nuestra temporada seca, y esto le roba muy rápidamente el agua a nuestra mezcla de concreto y tiende a fisurar. Importante destacar que se humedece, tampoco debemos encharcar la superficie. Luego de esto, hacemos el mezclado del producto. Es importante destacar que el producto ya viene listo, tiene las cantidades de materiales necesarias para una buena mezcla. No se debe agregar arena, piedra o cemento adicionales. Se mezcla el producto como vimos anteriormente. Hacemos un montoncito, vamos abriendo un espacio en la mitad y vertimos el agua necesaria para nuestra mezcla. En este caso, vamos a colocar de 3.5 litros a 4.5 litros de agua. Es importante colocar la cantidad de agua indicada para conseguir un concreto que tenga una calidad adecuada. Agua en exceso daña el concreto que vamos a realizar. También es importante que la cantidad de agua puede variar entre estos dos rangos que les dije, dependiendo de la aplicación que vamos a utilizar o vamos a realizar. Por ejemplo, es normal que para pisos la consistencia sea más firme. Por ende, echamos la cantidad menor de agua, 3.5 litros. Sin embargo, si vamos a hacer una columna, una viga, habitualmente requerimos que la consistencia del concreto sea un poquito más fluida. Por ende, echamos entonces 4.5 litros de agua. Luego de que tenemos nuestra mezcla ya preparada, procedemos a vertir la misma en el lugar donde vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, estos dos señores están colocando la mezcla directamente en un piso de una casa. Podemos ver a los lados que tiene la formaleta y del otro lado la pared ya sirve de guía para la superficie de concreto que vamos a realizar. Luego de que se verte el producto, se procede a darle un pequeño nivel con el palaustre, que es la herramienta que podemos ver en la imagen. Posterior y sumamente importante es vibrar el concreto. El vibrado elimina el aire que pueda quedar atrapado durante el proceso de mezclado. Normalmente, si es una superficie pequeña o es una columna o viga, se utiliza un martillo de hule como el que podemos ver en la imagen, que vienen de distintos colores. Sin embargo, si es una superficie más grande, lo habitual es utilizar una varilla lisa, totalmente lisa, con la punta redondeada para ello. La misma se inserta varias veces arriba del concreto y esto elimina el aire que pueda quedar atrapado en el mismo. Es sumamente importante destacar que la varilla tiene que ser lisa y la punta redondeada. Si usamos una varilla habitual, una varilla típica de la construcción, simplemente cortada, podemos segregar el producto y vamos a obtener entonces un concreto que pueda tener ciertos daños de calidad. ¿Qué evitamos haciendo el vibrado? Lo que nosotros en Panamá conocemos como comején. Es importante evitar esto porque vamos a tener una superficie como la que vemos en la foto, la cual hay que resanar. Y un resane implica más gasto. Luego de esto, procedemos con el acabado de la superficie. Para hacer acabados podemos tener principalmente dos tipos de acabado. Por ejemplo, el que vamos a ver primero es un acabado liso. Para obtener un acabado liso, pasamos una llana metálica como la que vimos en el ejemplo del repello. La misma se pasa sobre la superficie hasta obtener el acabado que requerimos, lo más liso posible. Es importante destacar que para hacer estos dos acabados que vamos a ver, tanto el alisado como el texturizado, que es el próximo, la superficie ya tiene que estar libre del agua superficial que le sale al concreto una vez colocado. Esto es sumamente importante,
Porque si tratamos de hacer el alisado o el texturizado cuando está el agua todavía, vamos simplemente a dañar la superficie del concreto. Cuando esté ligeramente seca, apenas se seque, procedemos a hacerle el acabado. El otro tipo de acabado es el acabado texturizado. Este habitualmente se da con un escobillón como el que podemos ver, una escoba simple y común. Este normalmente es utilizado para exteriores, por ejemplo, en una acera, en un caminito, en una calle, y esto se hace principalmente para que la superficie tenga agarre, para que la persona que esté caminando, digamos, en un día de lluvia, no se vaya a resbalar y a sufrir un accidente. Luego de esto, tenemos que quitar la formaleta. La formaleta habitualmente se quita un día luego de haberse realizado el trabajo que vamos a hacer. En el caso de estructuras como columnas y vigas, se quita al día siguiente y luego se procede con el tema de curado. En el caso de superficies, que es el próximo que vamos a ver, en las superficies tenemos que curar lo antes posible, porque como es una superficie extensa, el concreto está expuesto al medio ambiente y es principalmente crítico en tiempos de verano. En tiempos de verano, como tenemos las condiciones de mucho sol, la temperatura es alta y hay mucho viento, la superficie tiende a secarse rápido. Pasa igual que con la ropa que tendemos en verano que con la ropa que tendemos en invierno. Si tendemos ropa en verano, seca porque seca. En invierno ya va a demorar mucho más en secar. Lo mismo pasa con la superficie del concreto. En este caso, si la superficie seca muy rápido, tiende a fisurarse. Entonces, tenemos que curar. El curado se realiza con agua. El agua es lo que nos cura cualquier cosa hecha con cemento. Entonces, es importante curar de al menos de 3 a 7 días. Ideal 7 días para tener toda la resistencia y las propiedades de la mezcla que nosotros realizamos. En superficies inclinadas o verticales, como el caso, digamos, de una calle que esté en pendiente o de una columna, como ya vimos anteriormente, es imposible simplemente echarle agua y mantenerla húmeda todo el tiempo. Por ende, utilizamos algunos materiales que puedan absorber, envolvemos esta superficie con materiales absorbentes y lo mantenemos húmedo, como podemos ver en la imagen de la derecha. En este caso usaron fibra de nequén. Se mantiene húmeda y es importante destacar también que no se hace curado intermedio. Es un curado intermedio que en la mañana venga la persona, le eche agua, quede mojadito y se pierda el resto del día. Y esto se seque. Si tenemos esta situación de que se nos seca así por así todo el día, también podemos ocasionarle daño a la estructura que estamos haciendo. El curado es importante para evitar fisuras, como la que podemos ver en esta foto. Por ende, siempre lo tenemos que permanecer o mantener humedecido. Nuevamente recalco, de 3 días, ideal 7 días. Además de usarse para elementos estructurales, podemos utilizar el concreto 3000 para elementos decorativos en nuestro hogar. Ya esto depende de la imaginación de cada uno de ustedes. Podemos usar, por ejemplo, como podemos ver, en el caso de potes, de columnas, elementos decorativos, entre muchas otras aplicaciones. Tenemos también, desde el día de hoy, la mezcla lista de repello tipo S, que es especialmente pensada para la aplicación de PCH. Esta mezcla lista tiene un rendimiento por saco para un espesor de 2 centímetros de 1.1 metros cuadrados por saco. Aquí podemos ver algunas fotos de aplicación, destacando que en esta aplicación simplemente se hizo una sola capa. Sin embargo, también podemos hacerla como tradicionalmente se hace, que se escrachea un día y al día siguiente se le da la capa final con el acabado. Y ahora un pequeño resumen final de todo lo que hemos visto en esta presentación. Primero, unas equivalencias. Digamos que si anteriormente nosotros por un saco de cemento comprábamos 4 sacos de arena y 6 sacos de piedra para hacer una mezcla, esto sería equivalente a comprar hoy en día 4 sacos de concreto 3000. En cambio, si fuésemos a hacer un repello, cuando habitualmente usamos un saco de cemento por 6 sacos de arena, hoy en día es lo equivalente a usar 3 sacos de mezcla lista multiuso.
Aquí hacemos un pequeño comparativo de costos entre una mezcla tradicional contra una mezcla lista. Por ejemplo, en el caso de concreto, con las cantidades anteriores que les mencionamos, nuestra mezcla salía en torno de 17,19. En cambio, con las mezclas listas, la misma saldría con 17,80. En el caso del multiuso, si vamos a hacer un repello en una manera tradicional, la mezcla nos saldría en torno a 13,89. En cambio, si lo hacemos con la mezcla lista multiuso, vamos a tener un costo de 14,55. Es importante destacar que aquí no se está tomando en cuenta los desperdicios que vamos a tener en las mezclas tradicionales simplemente por traslado de material, por ejemplo, o porque la mezcla no tenga la adherencia adecuada. Esto nos elevaría el costo de la mezcla tradicional. Y estos precios es importante destacar que son precios dados para la ciudad de Panamá y Colón y que los mismos pueden variar según la provincia a donde usted esté. Destacando nuevamente cuáles son los beneficios de la mezcla lista, que no simplemente son costos directos, como los vimos anteriormente. Por ejemplo, una mezcla lista nos disminuye el tiempo de preparación. No tenemos que poner a una persona, por ejemplo, a cernir la arena. La mezcla es mucho más fácil de realizar. Por ende, disminuimos el tiempo casi a la mitad, lo que significa una ocupación de mano de obra o una persona trabajando menos. Y esto es realmente productividad. Una persona que habitualmente teníamos que ponerla a cernir la arena el día previo para comenzar tempranito, la podemos poner a hacer otro trabajo y adelantarnos cosas en nuestra remodelación o construcción en nuestra casa. Y esto obviamente impacta en lo que finalmente vamos a gastar en la construcción. Y el desperdicio tiende a ser cero. Como el producto tiene muy buena adherencia, el mismo es muy fácil de utilizar y tiende a desperdiciarse poquito. Además de los desperdicios de cada una de las materias primas que vimos, digamos la arena, la piedra, que si lo movemos de aquí para allá, que si se contaminó porque se mezcló con el lodito que llovió, etc. Esto no sucede con las mezclas listas. Por último, y sumamente importante, la calidad del trabajo final que vamos a obtener. Vamos a tener acabados finos, vamos a tener fisuras que tienden casi a cero y vamos a tener una adherencia máxima. Y el tema de las fisuras es sumamente importante porque habitualmente cuando hacemos con mezcla tradicional, cualquier repello, por ejemplo, vamos a tener fisuras que tenemos que resanar. Nosotros no vamos a aceptarle nunca un trabajo a una persona, una construcción nueva que vaya a estar fisurada. Nosotros estamos pagando para obtener una casa o una parte de la casa que esté en perfecto estado. El tener que resanar también cuesta dinero y esto lo vamos a evitar al máximo utilizando ya una mezcla lista. Los rendimientos, nuevamente, un pequeño resumen. Un saco de mezcla lista multiuso para repello, dependiendo del espesor, digamos un espesor de 2 centímetros me rinde en torno a 1,1 metros cuadrados. Un espesor para pega bloque, un mezcla lista para pega bloque, un saco me rinde, dependiendo del bloque que vamos a pegar, si es bloque número 4, de 15 a 18 bloques. Y si es bloque número 6, de 11 a 14 bloques por saco. Por último, para una aplicación de topping, para nivelar un piso, la misma rinde a 2 centímetros de espesor, 1 metro cuadrado por saco. En cambio, para el concreto 3000, dependiendo nuevamente del espesor, para un espesor de 2 centímetros y una aplicación de 1 metro cuadrado, simplemente nos necesitamos un saco de mezcla concreto 3000. Si vamos a hacer un espesor de 6 centímetros, vamos a requerir entonces 3 sacos para obtener 1 metro cuadrado, porque es mucho más material que se necesita. Y en cambio, si vamos a hacer 10 centímetros, que es lo habitual que se hace para un piso de una residencia, vamos a requerir 5 sacos por metro cuadrado. Unos tips finales. Recuerden, las mezclas listas están predosificadas. Quiere decir que ya tienen las cantidades necesarias de arena, de cemento en el caso del multiuso, o de arena, cemento y piedra para el caso del concreto 3000. No hay que agregarle absolutamente nada, solo el agua para hacer la mezcla. Es importante recordar utilizar la cantidad de agua requerida según el trabajo que vamos a realizar.
Si es para repello, una cantidad. Si es para topping, es otra cantidad. Y si es para pega de bloques, otra cantidad. Las mezclas listas de Argos también están diseñadas para evitar desperdicios y regueros de materiales por la casa. Podemos hacer las mezclas, como vimos en las fotos anteriores, adentro de una carretilla. Si no tenemos problemas, porque tenemos algún espacio destinado para ello, también lo podemos hacer de una manera tradicional. En lugar de utilizar y transportar 3 productos dentro de nuestro hogar, vamos solamente a transportar y almacenar un solo producto, lo cual nos ayuda mucho, primero, en almacenaje, segundo, en regueros dentro de la casa, porque no vamos a tener que estar trasladando materiales que pueden irse cayendo de un lugar a otro, y la limpieza va a ser mucho más fácil, realmente, durante una remodelación, que es algo que todo el mundo agradece, principalmente si la casa está siendo habitada en ese momento. Además, recuerde que una mezcla, para realizar la mezcla, la superficie tiene que estar siempre libre y limpia de contaminantes para que la mezcla quede perfecta. Siempre se debe humedecer la superficie a donde vamos a aplicar la mezcla, ya sea, por ejemplo, para un repello o para un concreto. Y especial cuidado cuando estamos en verano, ya que, como le dije, las condiciones climáticas de bastante sol, mucho viento y calor hacen que siempre se seque rápidamente la mezcla y por ende puedan surgir fisuras. Es importante también curar la superficie que vamos a trabajar, o sea, mantenerla húmeda de 3 a 7 días. Ideal siempre 7 días. Y esto es para evitar fisuras, agrietamiento y para que nuestra mezcla tenga la calidad final que necesitamos y deseamos. Y la mezcla lista multiuso no se utiliza para hacer concretos. Para ello tenemos la mezcla lista de concreto 3000. Cada una tiene la aplicación que ya les presentamos el día de hoy. Queremos agradecerles mucho su asistencia y ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Paulo. Muchísimas gracias a todos por esta magnífica presentación. Y sí, vamos a contestar sus preguntas. Y les agradecemos, por favor, que lo puedan hacer en la sesión de preguntas y respuestas, no en el chat. Para empezar, quería decirles que esta información la van a tener todos en su correo. Vamos a estar enviándola apenas termine la presentación. Se lo vamos a estar mandando el video completo de esta capacitación. Para que lo tengan y puedan entonces ver las tablas comparativas que nos ha explicado Pablo. Así que empezamos con la sesión de preguntas. El señor Villarreal nos pregunta si este tipo de mezclas son para trabajos caseros o estructurados con costo en relación a la forma convencional. Pueden ser utilizadas para ambos tipos de trabajo. Puede ser una remodelación pequeña en la casa, como también puede ser utilizada para ya una construcción más grande. La verdad, sí. Sí pueden ser utilizadas para ambas aplicaciones. El señor Torres nos pregunta que si la arena que se utiliza es industrial o es arena de playa. En este caso es arena de mar. Y esto es una pregunta interesante porque hace que las mezclas listas también tengan mucha similitud a una mezcla tradicional en cuanto a la consistencia. Por ende, por ejemplo, si le dejamos a una persona que nos haga el trabajo en nuestra casa, la persona va a echarle el agua y él ya se va a dar cuenta automáticamente de la cantidad de agua que necesita para cada aplicación. Esto es una gran ventaja, ya que no tiene que ser una persona extremadamente capacitada para poder utilizar nuestras mezclas. Realmente es muy sencillo de utilizar. El señor Alvarado nos pregunta cuánto rinde un saco si requiere rellenar bloques con cimientos, en cimientos. Bueno, ahí va a variar bastante el rendimiento. Obviamente, digamos, de 11 a 14 sacos que normalmente, perdón, de 11 a 14 bloques, que es lo que habitualmente me rinde un saco de mezcla lista para pegar bloques número 6, va a disminuir. Puede disminuir, por ejemplo, a 8, 7, ya depende de la cantidad de mezcla que vamos a estar utilizando. El señor Aceviano nos pregunta, más que todo una pregunta de seguridad, nos consulta qué se puede hacer para mejorar la picazón de los albañiles, porque el cemento puede dar un poco de picazón, ¿no dice? Sí, el cemento, es importante recordar algo fundamental del cemento. El cemento es un producto que es químico. El cemento reacciona con el agua. Entonces, es importante siempre que las personas, cuando van a trabajar con cualquier cosa que tenga cemento,
siempre carguen guantes, ideal que estén en manga larga, para evitar que la persona tenga contacto con la mezcla en este caso. ¿Por qué? Porque el cemento reacciona con el agua. Nosotros siempre sudamos. Es algo normal en el ser humano. Y el sudor va a reaccionar con el cemento. Por ende, esto nos puede ocasionar escozor y picazón. No es nada que nos vaya a hacer algún problema de salud, pero sí es sumamente incómodo. Por ende, sí es importante tener siempre los EPPs, los equipos de seguridad, y tener estas medidas de usar manga larga, pantalón largo también, botas y guantes para evitar el contacto directo. La señora Osiris nos consulta cuál es el espesor máximo de repello que permite la mezcla. Esto es una pregunta muy buena. Habitualmente el espesor más alto debe ser hasta 3 centímetros. Podemos hacer 5 centímetros, pero esto ya sería en más de un día. Y es importante siempre destacar que lo ideal es no llegar a eso, porque va a ser muy costoso. Lo habitual es tratar de tener la pared lo más aplomada posible para tener espesores menores y obviamente gastar muchísimo menos en nuestra construcción. El señor Sevillano nos pregunta nuevamente por qué este cemento cuando se repella tiene un fraguado más rápido y hay que poner mezcla en áreas más pequeñas para evitar que se queme el repello. Bueno, en este caso, en las mezclas listas en particular, las mezclas listas tienen un fraguado muy controlado. Va a ver que el mismo demora un poquito más que una mezcla tradicional, va a darle un lapso de tiempo un poquito mayor, sin embargo no es exagerado, va a ser simplemente un poquito más. Y esto nos permite trabajar con más comodidad. Definitivamente las mezclas tradicionales tienen el factor de que llevan demasiado cemento. Si fuésemos a hacerle un estudio ya de resistencia, un estudio estructural a un repello habitual, vamos a ver que un repello normal debe estar en torno a 4.000 o 5.000 PSI de resistencia. Y esto es exageradísimo, cuando las normas internacionales solamente nos exigen de 1.100 en adelante. Entonces vamos a tener de 4 a 5 veces la resistencia que requerimos. Por eso fragua muy rápido. Y además, como tenemos exceso de cemento, esto también nos ocasiona mucha fisura. Es uno de los temas de la mezcla tradicional. El señor Edgar nos consulta que si trabaja bien para vigas o anclaje. Sí, estas mezclas pueden trabajar perfectamente para ello. Recordar, en superficies, digamos, de concreto, tenemos que ponerle algún material tipo puente adherente. El famoso Welcrete, que es un nombre de una marca, pero el nombre es puente adherente. Esto permite que las mezclas se adhieran a superficies que están lisas. Tenemos dos consultas muy relacionadas. El señor Abraham nos pregunta ¿qué tiempo duran estos sacos preparados una vez la compremos si no lo usamos de una vez? Y de igual forma el señor Alvarado nos pregunta ¿qué tiempo se puede guardar estos sacos? Ok, el tiempo de guardado de estos sacos va a depender mucho, y esto es importante, y es igual para el cemento, va a depender mucho de cómo lo estemos guardando. Igual que el cemento, nosotros no debemos guardarlo directamente sobre el piso, ni pegado a una pared. Tenemos que alejarlo del piso por lo menos 10 centímetros, al igual que de la pared 10 centímetros. Tenemos que colocarlo lejos de gotera o de algún contacto de agua, ideal bajo techo, pero tampoco en un lugar totalmente cerrado. En un lugar muy cerrado, Panamá es muy húmedo, la humedad se va a concentrar y va a entrar adentro del producto, y como todo producto hecho con cemento, este reacciona con el agua. La humedad es agua. Por ende, si lo tenemos en condiciones óptimas, podemos obtener de 2 a 3 meses fácilmente con el producto sin problema. También podemos simplemente envolverlos en plástico y de todas maneras guardarlos con todas las condiciones anteriores, y esto nos puede extender un poquito más la vida. Con esto podemos llegar fácilmente a los 3 meses, sin problema. La señora Osiris nos consulta las proporciones de agua si tienen alguna variación, si son hechas a mano o a máquina concretera. Normalmente cuando usamos máquinas concreteras nos va a demandar un poquito menos. Allí le diríamos que utilizásemos la cantidad menor indicada. ¿Por qué? Porque la mezcla va a ser mejor realizada. Definitivamente la máquina va a mezclar mejor que una persona a mano. Por ende, se mezcla mejor el agua con todos los ingredientes de nuestra mezcla y requiere un poquito menos.
El señor Tejada nos consulta que él usa concreto hasta 4000. ¿Puede brindar si podemos con los sacos llegar a esa resistencia? Para ello nosotros tenemos una mezcla lista de concreto 3000. Esta mezcla es bajo pedido. Ustedes le pueden hacer el pedido directamente a Hopsa y ellos fácilmente nos lo solicitan y se lo podemos hacer llegar sin ningún problema. Okay. El señor Rodríguez nos consulta si desea realizar una losa Metal Deck para una residencia pequeña, ¿puede utilizar la mezcla de concreto 3000? Sí, pero recuerde que tiene que consultar la resistencia estructural indicada, ya sea por el arquitecto o el ingeniero que diseñó la losa. En este caso, recordar que el concreto 3000 llega a 3000 PSI. Obviamente, los concretos siempre se hacen con un poquito más de resistencia. Sin embargo, habitualmente las losas usan o 3000 o 4000. Entonces depende de qué resistencia le pida el ingeniero estructural. Si le pide 3000, podemos usar sin ningún problema la mezcla de concreto 3000. Si le pide 4000, tendría entonces que solicitarnos la mezcla de concreto 4000. El señor Eli nos consulta si puede usar el cemento 3000 para zapatas. Sí, fácilmente se puede utilizar para hacer zapatas. Habitualmente en Panamá, la resistencia de una vivienda unifamiliar de un solo piso, importante, una casa simple y común, es de 3000 para fundaciones, 3000 para columnas vigas y 3000 para la losa de piso. Por ende, sí lo debe poder utilizar sin mayor problema. Nos consultan si este cemento utilizado en la mezcla de concreto 3000 es de uso general o de cemento estructural. Es una buena pregunta. En este caso, nosotros utilizamos concreto estructural para el concreto 3000. ¿Por qué? Porque el cemento estructural nos permite tener mejores resistencias que un cemento uso general. Por ende, usamos el cemento estructural. Nos consultan también que para colocar el topping se debe colocar un promotor de adherencia a la losa. Si es una losa completamente lisa, pudiese necesitarlo. Lo ideal es que la superficie, digamos, no esté perfectamente lisa. Si está lisa, sí sería ideal colocarlo para evitar algún tipo de pegue. El señor Ricardo también nos consulta que en la imagen de un piso que no se hizo emparrillado con acero en el suelo, no vi qué espesor era. ¿Hasta qué espesor no es necesario hacer emparrillado? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta estructural. Depende de la aplicación, porque podemos tener pisos. Habitualmente los pisos no llevan mucho acero. Si vamos a tener carga, que vamos a estar pasando objetos pesados sobre el suelo, ya vamos a estar requiriendo acero. Y digamos que pudieran haber aplicaciones hasta de pisos con cables tensados. Así que depende realmente de la aplicación y del diseño estructural. El señor Luis nos consulta, en un piso agrietado, ¿se le puede poner relleno en las mismas grietas o hay que romper más ancho? Depende del espesor de la grieta y si es una grieta estructural o es una grieta superficial. Si es una grieta superficial, simplemente pudiese rellenar al mismo con alguno de los productos que existen en el mercado. Si es estructural, debiese revisar a ver qué tanto afecta y qué producto o trabajo tiene que realizar realmente para resanar y tener nuevamente la estructura adecuada. Nos consultan también que pueden ver que pueden realizar potes con una mezcla 3000. ¿Qué tipo de pintura se puede utilizar para estos potes en la mezcla que van a recibir agua constantemente? Bueno, de pinturas depende del proveedor de pinturas realmente. Digamos que eso ya dependería de las indicaciones de cada una de las marcas de pintura que haya en el mercado. Pero pudiera utilizar cualquier pintura sin mayor problema realmente. En Hopsa tenemos asesores de pintura. En Hopsa acá tenemos asesores de pintura, así que cualquier duda puede acercarse a la sucursal más cercana y realizar esta consulta sin ningún problema. Nos preguntan si van a poner una baldosa y el piso no está parejo, ¿se puede utilizar este tipo de cemento para emparejar y usar menos jamo? Sí, correcto. Definitivamente la aplicación de topping es exactamente para eso, para mantener la losa lo más pareja posible. Con esto podemos utilizar menos material y obviamente disminuimos costos. Nos consultan también si es 100% seguro la mezcla de concreto para vigas sin necesidad de adicionar más gravilla. Sí, es 100% segura. La mezcla, como ya indicamos, está predosificada para que llegue a la resistencia que tiene indicada.
En este caso, 3000 es lo mínimo que te debe dar esta mezcla con el concreto 3000. Sin embargo, es importante destacar que para concretos siempre tenemos que colocar la cantidad de agua indicada. Cuando hacemos una mezcla que vamos a buscar resistencia, si nos pasamos de agua, entre más agua le metamos, menor resistencia vamos a obtener. Por ende, en este caso, sumamente importante mantener la cantidad de agua indicada. Nos consulta el señor Christopher Navarro si se puede mezclar varios sacos a la vez, sumando la proporción de agua de cada saco. Sí, correcto. Es totalmente posible. Si tiene un trabajo más grande, puede hacer varios sacos al mismo tiempo. Acuérdense, siempre lo que tiene que tener es mano de obra suficiente para poder hacer toda la aplicación rápido sin que se vaya a quemar el producto. Pero si lo tiene, perfectamente posible. Sí, nos consulta Gravy si hay mezclas listas para concreto 3000, existe la 4000 o si hay más. Existe 3000, existe 4000 bajo pedido y estamos desarrollando actualmente la mezcla lista de 5000. Nos consulta la señora Isabel, ¿qué resistencia tiene el topping, repello en PCI? Ok, eso debe estar en torno a 1500 PSI. 1500 PSI. El señor Jaramillo nos consulta si la mezcla de repello se le puede aplicar algún aditivo para cuidar el repello al exterior. Sí es posible colocarle, por ejemplo, impermeabilizante. Y esto va a depender de, obviamente, la cantidad de impermeabilizante que indique el proveedor del mismo. La señora Olga nos consulta para el método de PCH, ¿cuánto rinde? Rinde un saco tipo S, porque es un saco diferente, debe estar rindiendo a 2 centímetros, 1.1 metros cuadrados aproximadamente. El señor Archer nos consulta cuál sirve para hacer mochetas. Pudiera utilizar el multiuso. El señor Amarista nos pregunta el tiempo que se debe dejar secar la mezcla si se hace en un piso en el exterior para pasarle peso carro. Bueno, eso es una pregunta interesante. Habitualmente, al día, una mezcla de concreto debe estar en torno fácilmente como al 40% de su resistencia. Ideal es que lo deje por lo menos 3 días. A los 3 días la mezcla ya superó normalmente el 50% de la resistencia. A los 7 días las mezclas normalmente deben de estar en torno al 80% de la resistencia. Para tener el 100% tenemos que esperar 28 días. Es casi un mes. Si no, le va a pasar muchísimo peso. Ideal esperar de 3 a 7 días para entonces ya transitar libremente lo que querramos. Caminar encima ya podemos caminarlo al día siguiente, pero nosotros no representamos tanto peso así. El señor González nos consulta en las mismas especificaciones del agregado de las concreteras que despachan plantas concreto 3000. Son especificaciones un poco diferentes. Acá van a ver que la piedra es un poco más fina para tener un acabado un poco más liso, digamos, si uno va a hacer una aplicación personalmente, que con una concretera. También para el manejo directamente personal de uno, ya que hacer una mezcla de concreto es un poco pesado. Una concretera, como ya tiene todo el equipamiento, las herramientas para hacer la mezcla, no importa que tenga piedras mucho más grandes, es mucho más fácil simplemente de trabajar, ya viene mezclada. Bueno, más que todo es una recomendación. Nos dicen que por qué no hacen bolsas de 20 kilogramos para mejorar la trabajabilidad de las bolsas. Eso es una buena recomendación. Estamos tomando nota de ello y posiblemente tengan alguna respuesta en adelante. El señor Miguel de la Cruz nos pregunta, de otras marcas de producto similar, de mezcla lista de concreto o concreto seco, en este caso Quikrete, por ejemplo, ¿hay opciones de resistencia a la compresión de 4000 PSI? ¿Tienen su producto esa opción, sobre todo para elementos estructurales? Sí, correcto. Como le dijimos, vamos a tener, bueno, tenemos más bien bajo pedido el concreto 4000. Ya sería acercarse a la sucursal de Hobsa más cercana y solicitarlo. Y se lo podemos hacer llegar sin ningún problema. La señora Medina nos pregunta que para hacer un revestimiento de una pared en sala, ¿qué espesor se emplea y en qué consistencia lo dejamos y cómo se humedece de esa forma? Ok, un revestimiento en sala habitualmente, esto va a depender principalmente de qué tan aplomada esté la pared. Si el trabajo que le hicieron de bloqueo está muy bueno, usted puede hacer un repello de 1 centímetro, lo cual implicaría que también se duplica un poco el rendimiento. Si la pared no está tan aplomada, vamos a tener áreas que van a requerir más repello para poder que esté planito.
Eso significa que vamos a llevar hasta 2 centímetros. Sería lo ideal. En el caso de que sea un desastre la pared, podemos tener espesores de 3 a 5 centímetros, pero para ello es importante entonces hacerlo en 2 días. Y la primera capa la debemos dejar con algún tipo, digamos, de surquito para que el repello que vamos a colocar al día siguiente pueda pegarse bien y no caerse. Esto sí es fundamental. El señor Aguilar nos consulta que para repellar una viga ya hecha, ¿cuál sería el método a utilizar para que la mezcla se adhiera de manera adecuada al concreto y no quede bofa? Es importante utilizar algún puente adherente. Estos materiales de color azul que parecen una pintura, usted pasa este material arriba de la superficie y luego entonces puede colocar el repello. Si lo coloca directamente, el mismo se va a caer porque los concretos tienden a ser extremadamente lisos. Nos preguntan, Graving, si garantizan la resistencia para temas estructurales en un análisis o una prueba de laboratorio. Nuestros productos son todo el tiempo verificados por producción y sí debemos de garantizar esta resistencia. Sin embargo, es importante destacar que la resistencia final que usted va a obtener en su obra depende de la cantidad de agua que usted le eche a la mezcla. Si sigue las instrucciones dadas del producto, no debe tener ningún problema en alcanzar y superar esta resistencia. Si se pasa de agua, ahí sí probablemente la resistencia llegue al límite de 3000 o menos. La señora Ryan nos pregunta, para hacer pisos, ¿es necesario usar barras o varillas usando este tipo de cemento? Depende del diseño estructural de lo que vaya a hacer. Habitualmente un piso no lleva acero, normalmente es un piso sobre suelo. Ya si es un segundo piso, sí requiere varillas de acero para poder sostener la estructura. La señora Milcar nos consulta que quiere hacer unos pasos poniendo como base unos cuadros de foamy. En este caso, ¿se recomienda el saco de concreto listo? Sí, por supuesto. Se puede utilizar para hacer pasos sin ningún problema. Van a quedar bastante bonitos. El señor Eric Camarena nos pregunta que si consideran o hemos considerado si las mezclas listas sustituirán a las mezclas convencionales. Bueno, es una tendencia a nivel mundial de que se está llevando a este tipo de mezclas. ¿Por qué? Como parte del proceso de industrialización, básicamente, para obtener acabados más adecuados, disminuir tiempo, disminuir costos en la construcción, sí, se está migrando hacia este tipo de aplicaciones. En países más industrializados, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, es totalmente normal el uso de estas mezclas. Ya si uno llega a comprar cemento, arena y los materiales por separado lo van a mirar raro porque no es habitual. La señora Francia nos consulta si la mezcla de concreto 3000 para pote se puede conseguir un acabado fino o pulido. Sí, por supuesto, por supuesto. Recuerde que cuando vamos a usar formaletas es importante pegarle con un masito de hule alrededor cuando ya haya puesto la mezcla para que se bote el aire que pueda quedar atrapado. Si logramos botar el aire y la formaleta la hemos untado con algún tipo de aceite o desmoldante, vamos a tener un acabado lisito y sin ningún problema al quitar la formaleta. La señora Herrera nos consulta qué pasa si se combina con el sistema tradicional. No debe de ocurrirle mayor cosa. Sin embargo, recomendamos utilizar uno de los dos sistemas. Si vamos a estar haciendo un repello, no es buena idea estar mezclando repello tradicional más la mezcla lista. Porque primero que todo vamos a observar una gran diferencia en los acabados, principalmente en cuanto a fisuras. Vamos a obtener con nuestra mezcla multiuso, por ejemplo, un acabado muy bueno. En cambio, con el otro podemos obtener mucha más fisura y vamos entonces a tener un trabajo innecesario. La señora Zulay nos consulta que en caso de utilizar el sistema PCH, ¿se puede realizar un scratch con el sistema convencional y posteriormente un acabado fino con la mezcla lista para repello? Pudiese ser realizado, aunque recomendamos utilizar siempre un solo de los productos. En este caso, la mezcla lista. Nos consulta el señor Alvarado, ¿estos sacos pesan lo mismo que una tradicional? Pesan 40 kilos, es un poquito menos. Por los sacos normales pesan 42.5 kilos, estos pesan 40. Señora Flor nos consulta si le puede agregar impermeabilizante líquido al agua de la mezcla.
Sí, sí, sin ningún problema. Solamente siga las recomendaciones del fabricante del impermeabilizante. De igual forma, el señor Chávez nos consulta si se puede agregar aditivos al concreto 3000. Sí, de igual manera se le puede agregar aditivo, siguiendo las instrucciones del fabricante. Acá nos consulta si se puede mezclar con algún tipo de producto de Zika. Sí, sí, sin ningún problema. Ajá, bueno, para recordarles que a todos se les va a estar enviando la capacitación, nos están preguntando muchísimo, no se preocupe. El señor Eric nos pregunta, en el caso de utilizar la mezcla para concreto en una losa, por ejemplo, ¿qué nivel de filtrado de humedad tiene o hay que utilizar algún impermeabilizante después? Miren, es una pregunta muy buena. A recordarles, primero que todo, cualquier cosa hecha con cemento siempre va a tener un nivel de filtrado, siempre. Si utilizamos algún impermeabilizante, por ejemplo, dentro de la mezcla, este disminuye muchísimo, ¿verdad? Así que sí podemos utilizar aditivos impermeabilizantes dentro de nuestra mezcla para bajarle el nivel de filtrado. Sin embargo, es importante recordar que a donde tenemos cambio de dirección, por ejemplo, nos topamos con una pared, en ese sitio siempre van a existir fisuras. Es algo normal del comportamiento de cualquier cosa hecha con cemento. Por ende, en estos laterales, por ejemplo, en cambios de dirección, es importante siempre tratar de ver cómo se puede cubrir este sitio para evitar filtraciones. El señor Pitti nos consulta si es posible que se utilice en la fabricación de bloques y si es rentable. No, no lo recomendamos directamente, ya que el producto está pensado para ser concreto y no bloques. La señora Ginny Alba nos pregunta si a estas mezclas se le puede añadir tinte. Sí, se le puede añadir colorantes. Hay muchos colorantes, tanto en polvo como colorantes líquidos, que es una nueva tendencia que se están dando. Y se lo puede utilizar, por ejemplo, ya para el área decorativa principalmente. Quedaría muy bonito y es un color permanente. Simplemente habría que limpiar después lo que haya hecho y siempre permanece coloreado. Nos pregunta la señora Trejo qué significa tipo S en la mezcla lista de repello. Ok, tipo S significa una resistencia mayor. Como las aplicaciones de PCH son aplicaciones normalmente estructurales, la mezcla va a tener mucha más resistencia que una mezcla tradicional. Una pared de bloque, por ejemplo, no requiere tanta resistencia en un repello. Pero en cambio en PCH sí buscamos tener una X resistencia que garantice siempre la estabilidad estructural de lo que estamos realizando. Así que es más bien resistencia. Nos preguntan si el tipo de arena utilizado no corroe las varillas de acero en el caso de vigas o columnas. No, la arena de mar en Panamá Centro, que es a donde estamos básicamente obteniendo esta arena, tiende a tener muy poca concentración de cloruro, que es básicamente sal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no tenemos que tener problemas de este tipo. Salvo que fuésemos a utilizar arena de mar directamente, sacar el mar y puesta al instante con agua marina, no vamos a obtener este tipo de problemas. Es más, ustedes pueden caminar por la ciudad de Panamá y ver estructuras de muchos años, muchos años, ya hechas con arena de mar. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el Administration Building en la zona del canal. Este es una estructura hecha con arena de mar que ya tiene más de 100 años y está en perfecto estado. Gracias, Pablo. Nos pregunta la señora Bea que si nos puedes explicar bien cuando dices que la mezcla se quema. Ok, eso es un término muy utilizado en la construcción. El quemado se refiere cuando la mezcla comienza a endurecerse. Cuando la mezcla comienza a endurecerse significa que ya el cemento está reaccionando totalmente con el agua. Y no es recomendable ya aplicarle más agua para soltarla y ponerla, porque vamos a perder cualidades de la mezcla. Básicamente, cuando decimos que una mezcla se está quemando, se está endureciendo ya. Bueno, a todos los clientes que nos están consultando sobre cómo pueden tener el precio del cemento 4000, del 4000 PCI, con mucho gusto nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 6550-1921 y ahí le daremos los contactos. Hay muchísimos interesados. Nos pregunta el señor Gutiérrez si la mezcla funcionaría, resistencia, para un acabado de piso estampado, es decir, un topping sobre un piso existente para luego darle forma con molde. Debería de poder funcionar. Nos pregunta el señor Santiago cuál es el tamaño de las piedras en el concreto 3000. Estas piedras, si no mal recuerdo, son de
12.5 milímetros, de 8.5 a 12.5 milímetros. Es el tamaño de las piedras, es una piedra muy fina. Nos consultan también que para la mezcla que sirve para repello, en el caso de un muro que haya tenido el bloque expuesto a la intemperie por años, después de limpiar el mismo, ¿no tendrá problema de fijación en la superficie? Si lo dejó muy limpio, no debe tener ningún problema. Recuerde que sí sería ideal limpiarlo, por ejemplo, con una hidrolavadora para botar cualquier residuo de moho que pueda estar allí y dejarlo secar después de haberlo limpiado con hidrolavadora porque va a estar extremadamente húmedo. Tampoco queremos, si bien hay que humedecer, tampoco queremos que esté extremadamente mojado. Ya que esté simplemente húmedo, podemos aplicarlo sin ningún problema. El señor Camarena nos consulta, en el caso de construir fosas sépticas, ¿cuál de los dos tipos de mezclas listas recomienda por el tema de los fluidos que estarán dentro de la misma? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Mire, idealmente tendría que utilizar concreto 3000. Sin embargo, las fosas sépticas van a tener muchos elementos químicos que me van a atacar la mezcla, el concreto final que vamos a tener. En este caso, le recomiendo que solicite a su sucursal de Hopsa un cemento marino, tipo marino. Este cemento le brinda una protección contra estos elementos químicos y le va a poder entonces tener una estructura, un tanque séptico, en este caso, que le dure por muchos años. Si, digamos, fuésemos a hacerlo con un cemento de uso general o un cemento estructural, la misma va a tender a dañarse rápidamente. Digamos, en 10 años vamos a tener la estructura ya en problemas. En este caso, ideal entonces hacer la mezcla de manera tradicional, pero usando un cemento especial como el cemento marino. Pregunta al señor Rivera si el empaque que utiliza es el mismo de los sacos de cemento, son impermeables, para poder guardarlos sin preocupación que se endurezca. Es muy similar al del cemento. Tiene que tomar los cuidados que ya les indicamos de no dejarlo directamente sobre el suelo, separado de la pared, bajo techo, en un lugar que tenga algo de ventilación, no totalmente cerrado, y debe de poder guardarlo sin ningún problema. El señor Chávez nos consulta si puede utilizar el concreto 3000 para el vaciado de losas post-tensadas. Sí lo puede hacer, pero recuerde que requiere la resistencia que se le indique el ingeniero estructural o el arquitecto para esta aplicación. Normalmente, losas postensadas piden 4000 PSI de resistencia, habitualmente. Por ende, le diría que consulte al ingeniero estructural y en caso de ser 4000, acérquese a su sucursal de Hopsa más cercana y solicite el producto. El señor Anthony nos consulta que él desea utilizar concreto 3000 a un espesor de 6 centímetros para un piso, pero desea rebajarlo a 2500 PSI. ¿Cuántos sacos necesitaría para un área de 49 metros cuadrados? Hay que tirar el cálculo. Ahí sí le pido que me dé un segundo para tirar el cálculo directamente. ¿Me repite las medidas? 6 centímetros de espesor, bajarlo a 2500 PSI para un área de 49 metros cuadrados. 49 metros cuadrados. 2.94 entre... Mire, va a necesitar 147 sacos para ese volumen de concreto. Para bajar la resistencia sería aplicar más agua, pero simplemente aplíquele la cantidad de agua indicada. No recomendamos estarle echando mucha más agua y que su concreto tenga una resistencia un poquito más alta no le debe tener ninguna afectación. Por más que sea 2500, si tiene 3000 es muchísimo mejor. Nos pregunta el señor Piti, ¿cuánto tiempo demora en secar el repello con ese cemento de repello? Debe estarle demorando en torno a hora y media, más o menos. Es lo que habitualmente debe de demorar. ¿Qué resistencia tiene el topping en PSI? Nos preguntan nuevamente. 1500 PSI. Tiempo de almacenamiento, ya lo dijimos, de 2 a 3 meses. Bueno, la mayoría de las preguntas, bueno, muchísimas preguntas sobre cómo hacen el pote con el 3000. Bueno, en este caso, bueno, para responderle rapidito, hagan una formaleta, puede ser de madera, que es lo más fácil de conseguir, o de metal, si tienen la oportunidad, de la forma que lo quieren. Recuerden, cuando ya tienen esto, untarlo con algún tipo de desmoldante, puede ser algún tipo de aceite. Habitualmente pudieran utilizar diésel, sería una buena recomendación.
Esto lo untan bien y vierten el concreto allí. Lo dejan por lo menos un día para que coja la resistencia adecuada y ya lo pueden quitar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Paulo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Tenemos muchas consultas más que todo también de cálculos, así que te la vamos a estar pasando para contestarle las preguntas a los clientes que quieren saber cuántas bolsas utilizan. Muchísimas gracias, no se preocupen, le vamos a estar enviando en horas de la tarde a todos los participantes la presentación. Muchos quieren ver la parte del rendimiento y los costos. Contáctenos a nuestro WhatsApp 6550-1921 para contestar todas sus consultas. Además, en nuestra página web también pueden encontrar los productos y todas las especificaciones con las fichas técnicas. También se las vamos a estar enviando en el email. Así que muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias por acompañarnos a la gente de Argos. Muchas gracias a todos. Un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.